En realidad no llegamos nosotros con el combustible que tenemos a la calidad que exige la República del Perú. Cargar el combustible de ellos, que sí, ya además llega a costar 7 bolivianos, claro, no es subvencionado allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El sector de transporte del medio boliviano está muy molesto con las autoridades peruanas, porque según el ministro, o mejor dicho el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, mencionan que el Perú no deja ingresar a los camiones bolivianos que transportan carga de Bolivia hacia los puertos del Perú para que puedan exportar al exterior. Esto debido a que no cumplen con las normativas que impone el gobierno peruano, que es la utilización del diésel Euro 4, que es la gasolina que se debería utilizar en Perú en todo el territorio nacional para que se pueda evitar la mucha contaminación ambiental que producen otros diésel de menor categoría. Pero escuchamos un poco al viceministro de Bolivia hablar al respecto. Que Perú está exigiendo restringir el ingreso y la circulación de camiones bolivianos, argumentando que el uso del combustible que utilizamos es contaminante. El Perú sacó una normativa para el uso del combustible en territorio peruano, donde lo clasifican ellos, no está clasificado de acuerdo a la calidad del combustible. Ellos lo mínimo que aceptan para que transiten las movilidades en el Perú es el Euro 4. Por lo tanto, los camiones que van a ingresar al Perú necesariamente tienen que entrar con ese combustible que te indico, que el Euro 4 se ha clasificado. Esto con el tema y el pretexto de la contaminación al medio ambiente. Transportistas peruanos lo han hecho de una manera muy arbitraria, lo han hecho presionando a su gobierno para que normen el uso del combustible, donde perjudica pues no a nuestros transportistas de nosotros de Bolivia. Pero vamos a ver el tema de cómo podemos nosotros mejorar la calidad del combustible, aunque eso incrementaría un precio. Sin embargo, nosotros vamos a ver cómo solucionamos este tema. Por otra parte, el viceministro de Bolivia menciona que su gasolina no cumple con los estándares que exige la República Peruana, recordando que los transportistas peruanos exigieron al gobierno que se utilice el combustible Euro 4. Según este viceministro boliviano, perjudican a los bolivianos porque la gasolina que se obtiene en Bolivia es más barata, en cambio la gasolina que se vende en Perú es más cara que la boliviana. Esto debido al subsidio que tiene la gasolina en el país vecino de Bolivia, por lo que los transportistas bolivianos estarían siendo perjudicados por el precio del combustible, mencionando que es una artimaña de los transportistas peruanos que exigen a su gobierno que se utilice el diésel Euro 4. Fue lo que comunicó el viceministro boliviano. Recordemos que el Euro 4 es un combustible que causa menos contaminación al ambiente, porque el combustible, o mejor dicho el humo que se genera, se redistribuye a través del motor, por lo que se emite menos gases contaminantes a la atmósfera. Pero el ministro boliviano no lo ve así y arremete con todo contra el gobierno peruano por implementar estas leyes de transportes que perjudica a los bolivianos, según este viceministro. Pero escuchemos un poco más de lo que dijo al respecto. Bien, a ver, ¿qué nos puede informar sobre el combustible que utilizan los transportistas en Bolivia, del combustible que importa en realidad Bolivia? En realidad no llegamos nosotros con el combustible que tenemos a la calidad que exige la República del Perú. Entonces, por lo tanto, para nosotros va a ser dificultoso que lleguemos a esa calidad de que ellos piden. Sin embargo, es decir, también hay que considerar el precio, ¿no es verdad? Aparte de que nosotros tenemos un combustible subvencionado. Nos complica la situación. ¿Cuál es la situación del Perú? ¿Por qué dice que deberíamos utilizar dentro de la República del Perú el combustible, el Euro 4? Que es de mucho más calidad de nosotros por el tema del medio ambiente. Ese es el tema, el medio ambiente. Pero más allá del trasfondo de eso es de que los transportistas peruanos estarían en desventaja para hacer, decir, la competencia con los transportistas bolivianos. Uno, por el tema de que nosotros tenemos subvencionado el combustible y ellos no lo tienen subvencionado. Entonces, ¿cómo podían ellos regular esta situación un poco? Entonces, exigir que nosotros utilicemos el combustible que cuesta 7 bolivianos allá. Y nosotros en Bolivia cuesta 3.74. Entonces hay una diferencia. Ese es el tema.
Y más en realidad nos han puesto, como decimos comúnmente, entre la pared y la espada nos pusieron, ¿no? Necesitamos nosotros llegar a los puertos, necesitamos transitar por las carreteras y ellos ya nos han puesto un atajo a través de esta norma. El periodista en cuestión y el viceministro se mostraron molestos por las medidas que toma el gobierno peruano. Si un transportista boliviano llega con mucho combustible a la frontera, automáticamente se tendrá que vaciar su tanque y llenar con combustible peruano, que está más caro debido al subsidio que tiene el combustible en Bolivia, que es más barato, pero también es de más baja calidad y no cumple con los estándares que exige el Estado peruano para que circule mediante sus vías. Pero el viceministro lo ve como algo perjudicial porque frena las exportaciones bolivianas y el poderío del comercio boliviano a nivel internacional. Recordemos que Bolivia no tiene acceso al mar, por lo que una de las rutas para su exportación es los puertos del Perú, donde cientos de transportistas bolivianos traen la carga hacia los puertos para que puedan ser exportados a otros países. Pero escuchamos un poco más de lo que dijeron muy molestos este periodista y viceministro boliviano. No llegamos nosotros a esa calidad que pide el Perú. Está por debajo de la calidad del combustible que consumimos en Bolivia. Y ese es el problema. Porque de lo contrario no hubiera problema, ¿no? Está por debajo, entonces llega un camión, te digo prácticamente con un ejemplo, llega un camión a la frontera de Perú, revisan el combustible que tiene, si no es de la calidad donde van a, la que está requiriendo para el uso en el Perú, es decir, las autoridades, te descargan tu combustible y te obligan a comprar el combustible en el Perú. Cargar el combustible de ellos, que ya además llega a costar 7 bolivianos. Claro, no es subvencionado ya. A nosotros nos está perjudicando porque esto va a ser un problema para los compañeros transportistas internacionales, ¿no? Es decir, ya ahora los transportistas ya están siendo revisados y están teniendo que cargar combustible más caro en Perú. Claro, necesariamente, porque no te van a dejar transitar con el combustible que tenemos de Bolivia. ¿Y tienen que vaciar sus tanques? Claro, tienen que llegar con el tanque, bueno, con poco diésel para cargar allá, porque te lo van a decomisar el combustible. Eso es dentro de su reglamentación de ellos. El Perú es un país soberano y puede implementar las leyes que quiera para que circulen los camiones o algún tipo de transporte de otro país en tierras peruanas. Ahora, el gobierno boliviano buscará revertir estas leyes que impuso el gobierno peruano, aunque el Perú es soberano y puede implementar cualquier ley, pero lamentablemente para los beneficios bolivianos esto no les beneficia absolutamente en nada. Recordemos que hace pocos meses los transportistas peruanos también hicieron huelga para que transportistas peruanos y bolivianos puedan usar el mismo combustible que se usa en Perú cuando se transitan en tierras peruanas. Pero esto se verá en los próximos días, aunque la situación es irreversible, porque el gobierno peruano ya puso mano dura y si algún transportista boliviano quiere ingresar al Perú y recorrer sus vías, lo tiene que hacer con combustible Euro 4, que es el menos contaminante que el combustible boliviano, que es de baja calidad. Pero me gustaría saber qué es lo que piensas acerca de este tema. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete para más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.